Oía. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien, ahí estoy con ustedes, ¿eh? Ya estoy como, por favor, ¿pueden generar que pueda ser host? ¿Alguien? Sí, un segundito que ya aviso si la hacen host.
Y todavía falta un poquito, no sé. Bueno, el día de hoy vamos a ver dos contratos. Buen día a todos, buenas tardes. Que es renta vitalicia y fideicomiso. Son complejos los contratos. En un segundito entran y le dan el host. Perfecto. Mientras tanto, vamos a referirnos a estos dos contratos. Son contratos que tienen que ver en parte con lo aleatorio, en principio el de renta vitalicia, con el que vamos a comenzar. El código lo regula a la renta vitalicia, que es con lo que vamos a empezar, y la titula Renta Vitalicia Onerosa. Importante para saberlo, que en clase lo pregunto siempre. Cuando empiezan a hablar de renta vitalicia, me tienen que definir la renta vitalicia, pero también, inmediatamente que lo hacen, les pregunto, ¿está regulada la renta vitalicia gratuita? Por eso vamos a empezar con los artículos 1059 a 1608, pero le vamos a sumar el 1552. Bien, acá me dicen que puedo ser hot ya o no. A ver, un minutito. Sí, ahí estamos. ¿Lo ven ahí? Sí, Power. sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Vamos a trabajar dos contratos en el día de la fecha, que ahí los estoy preparando. Ahí está. Que es el contrato de renta vitalicia, contrato de renta oneroso de renta vitalicia, y el articulado es 1599 a 1608, como decía, pero inmediatamente que eligen este tema, les pregunto sobre si está regulada la renta vitalicia gratuita, y ahora lo veremos. La renta vitalicia onerosa está regulada y definida en el 1599. Es una especie de contrato de seguro, ¿no? En realidad, este contrato está ya como dejado de lado, no se está utilizando, porque lo reemplaza el contrato de seguro. Es mucho más eficaz, mucho más práctico, mejor regulado en cuanto a sus cláusulas, pero bueno, el Código Civil y Comercial en el derecho privado, un contrato que no es un contrato definido como de consumo, es un contrato entre particulares. El contrato de consumo, el contrato de seguro sí es de consumo, porque hay un proveedor que es aquel que asegura el hecho, la persona o el acto. En el contrato oneroso de renta vitalicia, que está regulado en el 1599, nos dice que es aquel en virtud del cual alguien, una persona, a cambio de un capital o de otra prestación mensurable en dinero, se obliga a pagar una renta en forma periódica a otro durante la vida de una o más personas humanas ya existentes designadas en el contrato. Repito, una parte entrega un bien de capital a otra, esta otra, en virtud de ese bien de capital o suma de dinero, se obliga a beneficiar a un tercero durante la vida de alguien designado en el contrato. Ahí está, durante la vida de alguien, de una persona humana, que está designada en el contrato. Esa vida de alguien es lo que marca el aleatorio del contrato, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar el pagar la prestación del deudor rentista. Como vemos, hay una serie de personajes que ocupan posiciones jurídicas, pero solamente dos son partes. ¿Cuántas personas situaciones jurídicas ven acá? ¿No? Situaciones en cuanto a espacios jurídicos. Tenemos ese alguien que entrega el capital, ese alguien que lo recibe y paga una renta, ese alguien que recibe la renta y se beneficia, y ese alguien que marca la vida del contrato, que es la persona respecto de la cual su vida marca el tiempo del contrato. Hay varias partes, varias, repito, entrecomillado y subrayado, pongan esto, varias posiciones jurídicas. Pero en realidad, varias posiciones jurídicas y solamente dos partes. Ahora vamos a ver cuáles. Ni bien definen el concepto de renta vitalicia onerosa, la pregunta de mía va a ser dónde está regulada y si existe la renta vitalicia gratuita.
La renta vitalicia gratuita no está regulada como un contrato autónomo, sino que está regulada dentro de los principios generales del contrato de donación, a partir del artículo 1552, que es forma, donde cuando habla de forma de las donaciones, la refiere a la renta vitalicia gratuita, la refiere dentro del 1552, que habla de la forma de los contratos de donación en la normativa del primer apartado de donación, que son los principios generales o las reglas generales del contrato, donde se lo define, se lo caracteriza, se define su objeto, el de donación, ¿no? Que lo vamos a ver la clase que viene. Y en la parte de los principios generales está el 1552, que habla de forma. En forma de la donación nos dice, debe ser hecha por escritura pública, bajo pena de nulidad, es decir, si no está por escritura pública no nace. Las donaciones, es decir, la entrega de un bien de capital de manera gratuita a un otro que acepta, las únicas que son solemnes, absolutas, son las donaciones de cosas inmuebles, las cosas muebles registrables y las prestaciones periódicas o vitalicias, es decir, la renta vitalicia. La renta vitalicia gratuita. ¿Cuál es la diferencia entre la renta vitalicia onerosa y la renta vitalicia gratuita? En la renta vitalicia onerosa hay una parte que entrega un bien de capital a otra parte denominada deudor rentista. Ese deudor rentista, por el bien de capital que recibe un departamento, una suma en moneda extranjera, una suma de dinero considerado el peso argentino, por supuesto. En virtud de esa recepción de bien de capital, se obliga a pagar una renta mensual, semestral, anual, todas marcadas en el contrato. Ese periodo de la renta debe ser aceptado por un alguien, que es el beneficiario. Este contrato es oneroso de renta. ¿Cuál es la diferencia del contrato gratuito de renta? ¿Cuál será la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? La donación, para que tengan el concepto, es el contrato por el cual una parte se obliga a transferir la propiedad de un bien de capital a otra sin recibir prestación alguna, solamente requerir de esa otra que recibe el bien de capital la aceptación. Es un contrato gratuito, es un contrato que el único obligado es el que se compromete a entregar el bien de capital. El aceptante, denominado donatario, debe aceptar para que el contrato nazca, si no, no nace. El contrato de donación, una gran incorporación del Código Civil y Comercial nuevo del 2015. Ahora, acá hay una parte, díganme quién sería en la donación, que entrega una prestación periódica y vitalicia durante la vida de alguien, que se difere, por eso se llama vitalicia, al igual que la renta vitalicia, pero una es onerosa y una es gratuita. ¿Qué quiere decir vitalicia? Durante la vida de alguien. Acá, en la donación, durante la vida de quién? Del donante. Puede ser del donatario, debe estar inscrito en el código, en el contrato, esta norma, ¿no? Del código 1552. ¿Cuál será la diferencia entre este contrato de renta vitalicia onerosa, donde una parte entrega un bien de capital y el deudor rentista, por eso, paga una renta a un tercero, con este de la donación, que son prestaciones periódicas y vitalicias durante la vida de un alguien, donde hay una parte que entrega a título de propiedad un bien de capital o una suma de dinero, o prestaciones periódicas, a otra sin recibir contraprestación alguna. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Para mí la diferencia es la liberalidad, porque la donación es como un acto que lo haces con libertad, mientras que la renta vitalicia es onerosa. No sé si me explico. Sí, todos los contratos se hacen con libertad, es la autonomía de la voluntad. Ahí tendría que corregirlo, porque no hay diferencia, porque tanto en la donación como en la renta vitalicia onerosa, la libertad está.
si te tomo lo de oneroso y gratuito. Primera gran diferencia, muy bien. En la renta vitalicia onerosa es onerosa, en la duración, la renta vitalicia gratuita es gratuita. ¿Dónde está lo oneroso o lo gratuito en la renta vitalicia onerosa? ¿Dónde está lo oneroso? ¿Dónde ves lo oneroso? Y en la donación, ¿dónde ves lo gratuito? Cualquiera, puede responder cualquiera. Tiago, ¿te animás? Se me ocurre que en el gratuito no se obliga a la parte que recibe la cosa a pagar la renta que debería pagar en caso de ser onerosa. No. Pero vamos a ver si dejo esta pregunta en stand-by, porque hay algo que no saben ustedes, y que lo dije al pasar, que es quiénes intervienen, ¿no? Vamos a ver, vamos a dejar esa pregunta para ver las partes. Les dije que en el contrato de renta vitalicia onerosa, ahora, luego que diga esto, sí vamos a ver en la comparación. El constituyente de renta es aquel que entrega el bien de capital, ¿no? Aquel que se obliga a entregar un bien de capital o una suma de dinero a otro, el deudor rentista, parte, ven que dice parte en verde, el deudor rentista que recibe ese bien de capital, ese departamento, esa suma de dinero, y se obliga de manera vitalicia, es decir, por la vida de alguien, durante la vida de alguien, a pagar una renta a un tercero, que seguimos leyendo, ocupa una posición contractual, pero no es parte, fíjense, beneficiario. Ese beneficiario puede ser un tercero, puede ser, fíjense las distintas opciones, un beneficiario acreedor, el constituyente puede ser beneficiario también, ¿no? Acá, el constituyente de renta puede ser a su vez beneficiario, o un tercero, dijimos. El beneficiario acreedor de renta puede coincidir con el constituyente, acá está, con este. En ese caso sería parte, porque constituyente de renta es parte, y si lo beneficia a él, sigue siendo parte. También el beneficiario o acreedor de la renta puede ser un tercero no parte, ocupa una posición contractual. Y por último, otro que ocupa una posición contractual, pero no es parte, es el cabeza de renta. Aquel que marca el tiempo del contrato. Es una posición jurídica, pero no una parte. Ejemplo, entrego un departamento a Camila, soy el constituyente de renta, Camila es la que recibe el departamento y se obliga y se convierte en deudor rentista, beneficiando a Tiago. Durante mi vida, la de obligado, durante la vida del constituyente de renta, el que entregó el departamento a Camila. Camila acepta el departamento, se lo escritura a nombre de Camila, inmediatamente en la misma escritura, porque es formal, acepta convertirse en deudor rentista y pagarle una renta a mi hijo Tiago, tercero del contrato, durante mi vida. Tengo 54 años, veremos cuánto tiempo va a pagar esa renta. Una renta que va a ser mensual, trimestral, anual, conforme lo pactemos en el contrato. ¿Quiénes son las partes? Alejandra constituyente, deudora rentista Camila Martínez, beneficiario Tiago Solari. Cabeza de renta, es decir, el tiempo que dure el contrato, será la vida, declara Alejandra Obligado, constituyente de la renta, parte también. Pero el constituyente de renta puede ser parte, deudora rentista Camila, Tiago el beneficiario, y el alia que marca la duración del contrato, Mirta Legrand, Susana Jiménez, Alberto Fernández, Mauricio Macri. Pueden ser personajes ajenos a nosotros, pero que marcan el tiempo de duración del contrato. Y ese tiempo de duración del contrato es lo que hace a este contrato aleatorio. No sabemos cuándo va a dejar de pagar Camila Martínez la renta a favor de Tiago. Y si Tiago se nos va, perdón Tiago, el contrato sigue porque Alejandra está viva, por lo tanto deberá pagarle a los herederos de Tiago. Porque el contrato sigue, la deudora rentista debe seguir pagando la renta
porque el cabeza de renta, que es quien marca el tiempo del contrato, el constituyente en el caso del ejemplo, sigue vivo, sigue marcando la vida del contrato. Puede ser que Tiago no tenga herederos y en ese contexto hay que revisar, hay cláusulas de revisión contractual donde tiene que preverse que en caso de que Tiago no tenga herederos, la renta va a tener que pagarla, porque, perdóname Camila, pero la seguís pagando a el constituyente de renta, aquel que va a marcar la vida del contrato. Ya no está más el beneficiario, por lo tanto, va al constituyente, o, depende de lo que hayan pactado en la cláusula, fallecido, perdón, Tiago, vas a tener mucha vida, ya no está Tiago, y no se pactó la cláusula de reversión, es decir, que la renta la pague la deudora al constituyente, se termina la obligación de Camila, más allá de continuar el cabeza de renta allí marcando la vida del contrato. Repito, ¿quiénes son las partes del contrato? El constituyente y el deudor rentista, Alejandra y Camila, nada más. Hay otros personajes, conforme el artículo 1599, que ocupan posiciones contractuales, pero no son partes. Vamos a las partes. Constituyente de renta, el que entrega el bien de capital. La deudora rentista que recibe el bien de capital, se escritura porque es formal, y asume la obligación, en virtud de ese bien de capital recibido, de pagar una renta por épocas, mensual, trimestral, anual, al beneficiario de esa renta. ¿Quién es el beneficiario? Bueno, el beneficiario puede ser el propio constituyente, ¿no? Entonces, el constituyente, el capitalista, el que entrega el bien, tiene dos funciones. Una de parte constituyente y otra de beneficiario. Pero puede ser también un tercero el beneficiario. En ese caso, el tercero no es parte, pero sí ocupa una posición contractual. Y por último, hay un personaje que es el cabeza de renta, que es el que marca el tiempo y justamente le da la calificación de aleatorio al contrato, de la clasificación de aleatorio. Es decir, no tenemos, si bien la certeza de la génesis está, pero no tenemos la certeza de la extinción. Ahí está el alia, ¿no? El riesgo asumido por las partes. El 1599, como digo, lo volvemos a leer ahí, el contrato en virtud del cual una parte, a cambio de un bien de capital, se obliga, de la recepción de un bien de capital, se obliga a pagar una renta periódica a otra durante la vida de una o más personas humanas ya existentes, designadas siempre en el contrato. Recuerden que el cabeza de renta puede ser una o más. Entonces, si dicen, durante la vida de Alejandra y Sergio Rodríguez, Alejandra Obligado y Sergio Rodríguez, entonces, a la muerte de ambos, ¿no? Alejandra murió, todavía sigue vivo Sergio Rodríguez, el contrato mantiene vivo, ¿no? Porque es de 2, o de 3, o de 4, como se haya designado en el contrato. ¿Cuál es la diferencia ahora de la renta vitalicia gratuita, que está regulada en el 1552? En la renta vitalicia gratuita, quien entrega la prestación mensual a Tiago es Alejandra, no necesitamos de Camila, y Alejandra lo entrega sin que nadie me entregue un bien de capital. Al revés, para que sea más claro y comparado con el anterior. Camila le paga una renta vitalicia, le da una renta vitalicia a Tiago sin obligación por haber recibido un bien de capital. Lo hace porque es una donación. Lo hace gratuitamente a Tiago sin recibir prestación alguna. Quien paga la renta en la donación es el donante y quien recibe la renta beneficiario es el donatario. ¿Cuál es la gran diferencia con el contrato arenoso de renta vitalicia? Que no hay constituyente, no hay capitalista. Camila Martínez lo hace porque es su voluntad donar a Tiago mensualmente una renta durante la vida de Susana Jiménez. Pero Camila Martínez no recibe un bien de capital para hacer esa prestación, la hace porque su libertad, como dijo ahí una alumna, su autonomía de la voluntad, dice que quiere beneficiar a través del contrato de donación durante un periodo aleatorio a Tiago Solari. En el contrato de renta vitalicia, Camila Martínez hace paga la renta a Tiago, pero por la obligación de haber recibido un bien de capital.
renta vitalicia onerosa, 1.599. En la donación, Camila paga una renta, o entrega una renta a Tiago sin haber recibido un bien de capital. Lo hace en virtud y en el marco del contrato de donación. En ambos casos, los contratos onerosos de renta vitalicia son solemnes. Con la diferencia, esto anótenlo, lo vamos a recordar en donación, con la diferencia que en el contrato oneroso de renta vitalicia, la forma es solemne, relativa, y en cambio, en la donación, la forma, hacerlo por escritura pública, donde Camila se compromete ante el notario a pagarle durante la vida de Susana Jiménez a Tiago una renta de $300, es solemne absoluta. Solo nace la donación, es decir, la renta vitalicia gratuita, solo nace si se celebra por escritura pública. En cambio, la renta vitalicia onerosa, si bien debe hacerse por escritura pública, de no hacerlo, valdrá como otro acto jurídico contractual donde las partes se obligan a pasarlo por escritura pública, pero la renta propiamente dicha no nace, pero sí se convierte en un acto jurídico también donde se asumen obligaciones de hacer. Solemne relativo, solemne absoluto. El solemne absoluto, son pocos contratos solemnes absolutos. De los que vimos ahora, ¿recuerdan alguno que fuera solemne absoluto? Y acá voy a estopearme acá y vamos a decir. Vimos compraventa, solemne absoluto, solemne relativo, no solemne. Respuestas, por favor. Solemne relativo. No, sin forma. No Locación. solemne. Locación, solemne absoluto, relativo, no solemne. Solemne relativo. No, sin forma. 3, cesión de derechos. Ese sí. A ver, Gustavo. Ese sí que Es formal. solemne absoluto, solemne relativo. Solemne absoluto. No, relativo, es solemne, pero relativo. Bien. ¿Qué más vieron? Comodato mutuo. ¿Es formal o no formal? No formal. No formal. Depósito. No formal también. No formal. Ahí Daniel me había dicho sin forma. No sé a cuál te referías, Daniel. ¿Estás muteado? ¿Es tu foto? ¿Estás quietito? No, no sé. No, lo que pasa es que se me Se pausa congeló. se me pausa la cámara y nada, escribo para no interrumpir la clase. Perfecto, perfecto. Pero bueno, vos me decías que sin forma. ¿A cuál te referías? No sé, cuando dijo comodato Ah, y creo bien, que bien, preguntó bien. mutuo y uno de antes también. Perfecto. ¿Mandato? ¿Formal o no formal? Mandato. No formal. No formal. Todos estos contratos, en la mayoría son no formales. Yo no diría, Florencia, sin forma, y me gusta que me lo digas, gracias. No diría sin forma, diría no formal, que es distinto. El sin forma es como que es un acto jurídico que carece aformal. No existen los actos jurídicos aformales. Una forma está, es por escrito, es verbal, es por actos inequívocos. Bueno, hay alguna, es por ejecución. Exactamente, la forma sería la libertad, en realidad. Eligen las partes. Pero nunca podría ser no formal porque no hay ningún acto jurídico que no tenga su forma. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta forma que todo acto jurídico debe tener para expresarse? Lo vieron en la parte general, lo vieron en presupuestos de los contratos, en el cuadro de elementos de triple entrada, y era la forma, ¿recuerdan la palabrita que lo caracterizaba? Qué cara, estoy muerta, chicos. ¿Cuál era? Forma esencial. ¿Se acuerdan? Forma esencial, es decir, la forma, el vestimentum de cualquier acto jurídico que celebremos. Bien. Cuando dije compraventa no es formal, no es formal.
En la vida diaria hacemos, no sé, desde que salí del trabajo, en el trabajo me compré 3 cafés o 4, no sé qué, me compré 2 paquetes de pastillas sin azúcar y 1 litro de agua. En ningún momento me fui a la escribanía ni hice un contrato escrito. ¿Les parece lógico que haga un contrato escrito o una escritura pública por agua, 3 cafés y 1 pastilla? Ahora, si recordamos nuestra vida de hoy, alguna cosa hemos comprado. En la regla general es no formal. ¿Cuándo es la compraventa formal? Inmuebles Sí, registrables. ahí está. Entonces, la regla general es no formal. Cuando ahí, Daniel, están compitiendo los hermanos, me gusta, pero Gustavo, ojo, porque usted sabe que para el parcial se la tengo jurada, ¿eh? Hay que ayudar al hermano, igual Daniela a Gustavo. Estoy en capilla yo. Está capilla, está capilla. Bueno, pero muy bien. Entonces es no formal la compraventa, salvo inmuebles irregistrables, lo dijeron los hermanos. Segundo, locación, es no formal, salvo, ¿cuál? Sí, no sé quién está hablando, está hablando muy bajito, pero me dice de vivienda. Perfecto. ¿Quién habló? Escríbanme. Exacto, tenés el micrófono como medio que anda mal. ¿Quién sos? Perdón, amor. ¿Quién es la que habla? ¿Jessica? Jessy seguramente, está del trabajo. Sí, la está hablando despacito. No, me funciona mal el micrófono. Jessy, perfecto. Sí, la de vivienda, locación de inmuebles. La cesión de derechos es por escrito, solemne, pero puede ser un acto jurídico que me obligue a pasar la escritura pública. Por eso es solemne relativo, la cesión de derechos. El mandato es informa y hoy la renta vitalicia es formal. La onerosa, solemne relativa. La gratuita, Solemne absoluta. absoluta, igual que la donación de inmuebles, igual que los bienes registrables, artículo 1552. Genial. Seguimos entonces con renta vitalicia. ¿Vamos bien? ¿Les gusta? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, quiero pensar que sí. Sí, perfecto, muy bien. Seguimos entonces. Esperen que los pongo un poquito acá. La nota más destacada del contrato de renta vitalicia son 2 cosas. Anoten. Yo pregunta de examen. ¿Cuáles son las 2 características esenciales, particulares, no generales? Porque las generales, ¿cuáles son? Que es un contrato, es un acto jurídico, es bilateral, es oneroso, no. Yo digo, ¿cuáles son las características esenciales, particulares de este contrato, que lo caracterizan y que vos, con solo decir esos 2 datos, ya te das cuenta que estamos hablando de renta? Uno es lo aleatorio, ¿no? Su carácter aleatorio, es decir, la duración depende de la vida de un otro humano u otros humanos, personas humanas que se asignan en el contrato. Y segundo, su carácter oneroso o gratuito, ¿no? Tiene esa posibilidad de convertirse en oneroso o gratuito dependiendo de la entrega del bien de capital. Y hay una tercera característica que vimos, su carácter aleatorio y, por supuesto, el tema de un contrato donde hay partes y posiciones jurídicas. Nos va a pasar en fideicomiso lo mismo. Partes, ¿quiénes son? Constituyente de renta, deudor rentista. La persona que entrega el capital u otro bien mensurable en dinero, dólares, ¿no? Moneda extranjera o el propio dinero en moneda de curso legal, se denomina constituyente, ya lo dijimos, y la otra parte se denomina deudor rentista. El tercero es el beneficiario, posición contractual, y el cabeza de renta, posición contractual. Regla subsidiaria. Si en el contrato es a favor de terceros, donde aparece
el tercero beneficiario, no es ni el constituyente, que es parte. El deudor rentista nunca podría ser beneficiario, porque para eso hay otro tipo de contratos. No es posible, se desdibujaría el contrato. Si es a favor de tercero, se aplican las normas, ¿se acuerdan? Del contrato a favor de tercero. Y ese tercero, si bien acepta, inmediatamente que acepte, tiene una relación directa ¿con quién? ¿A quién le puede exigir este beneficiario? ¿No? Tenemos el constituyente y el deudor rentista. El beneficiario acepta el beneficio, ¿y a quién le va a exigir el beneficio? Al deudor rentista. Pero si el deudor rentista no cumpliera, podrá ejercer esa acción contra el constituyente. La forma del contrato de renta vitalicia es que debe celebrarse por escritura pública. Por escritura pública, como dije hace un ratito, es un contrato formal, solemne, relativo. Es decir, si no se cumple con la instrumentación, vale como un acto jurídico contractual donde las partes se obligan a pasarlo por escritura pública, pero no que se queda sin efecto. Tiene existencia, no como renta vitalicia, sino como otro acto jurídico. En cambio, la renta vitalicia gratuita, 1552, ahí abajo lo puse en azul, sí es solemne, pero absoluto. No se cumple con la forma, no nace la donación o la renta vitalicia gratuita. 1601. El 1602 marca la periodicidad, puede ser bimestral, trimestral, anual. El plazo se fija en el propio contrato y la vigencia del contrato total es la vida de una persona o más. Puede haber un beneficiario o varios beneficiarios que no ocupan el lugar de parte. Recuerden ustedes que las partes son solo constituyente y deudor rentista. El 1604 habla de las acciones que dije recién. El 1605 habla, ya está, acciones con respecto a los terceros. ¿Cómo se extingue la renta? El derecho a la renta se extingue por, escuchen bien, pregunta de examen, ¿qué pasa con la muerte y los contratos? El derecho a la renta se extingue por el fallecimiento de la persona cuya vida se toma en consideración, cabeza de renta, para la duración del contrato, por cualquier causa que sea. Si son varias las personas por el fallecimiento de la última, ¿no? ¿Se acuerdan? Era Alejandra y Sergio. Hasta que ello ocurre, la renta se devenga en su totalidad. Es nula la cláusula, dice el 1606, orden público, entre paréntesis, que autoriza a sustituir dicha persona o a incorporar otro al mismo efecto. Claro, porque si no, el contrato tendría un alongamiento absoluto, que no es lo que quiere la norma. La norma dice, dura la vida de la persona asignada en el contrato de manera originaria, y no se puede acordar que si fallece esa vamos a poner a otra persona para que marque el tiempo del contrato. No, es nula la cláusula que autoriza a sustituir a dicha persona. ¿Quién es dicha persona? El cabeza de renta. 1606. Pregunta de examen. ¿Se puede sustituir al cabeza de renta? ¿Se puede poner una cláusula que diga fallecida al cabeza de renta? ¿Se estipula otra persona que marque la vida del contrato? No, es nula. Deberán celebrar otro contrato y por escritura pública. ¿Qué pasa con las enfermedades coetáneas a la celebración del contrato? ¿De quién? ¿La enfermedad de quién? Escuchen bien. 1608. Si la persona cuya vida se toma cabeza de renta para la duración del contrato no es el deudor, y dentro de los 30 días de celebrado fallece por propia mano o por una enfermedad que padecía al momento del contrato, este se resuelve de pleno derecho y deben restituirse las prestaciones. Este contrato nace para que tenga larga duración. Es la estimación, ¿no? Por lo tanto, si dentro de los 30 días de celebrado el contrato y el cabeza de renta, que no es el deudor, ¿se acuerdan que habíamos puesto que el cabeza de renta puede ser el constituyente, y esto no lo dije, y también puede ser el deudor, durante la vida del deudor de la renta? En el ejemplo que hicimos de Camila Martínez, marca la vida del contrato.
que es quien le paga a Tiago Solari, que es el beneficiario, y Alejandra la constituyente. Habíamos puesto en el ejemplo, Alejandra le entrega el departamento a Camila, Camila por ese departamento le paga una renta a Tiago durante la vida de Alejandra, la constituyente. Pero también podría ser durante la vida o por la vida de Camila. Si Camila nos deja, mi amor, vas a durar mucho tiempo, es un ejemplo, bueno, el contrato se extingue. Ahora, si no es el deudor, y dentro de los 30 días de celebrado el contrato, por propia mano, suicidio, o por una enfermedad que padecía el alia o el cabeza de renta al momento de la celebración del contrato, este contrato se resuelve, se extingue, se resuelve, dice, es decir, con efecto retroactivo. La palabra clave es resolución, se resuelve con efecto retroactivo, por eso el final del cuento es, deben restituirse las prestaciones. Camila, dame el departamento, y yo te libero de las rentas, pero ¿qué pasa si dentro de los 30 días celebrado el contrato? ¿Por qué dice dentro de los 30 días? Es decir, todavía no hubo una entrega de bien de capital, porque si no, no podríamos resolverlo. Si pasados los 30 días pasa esto, el contrato tiene validez absoluta y una renta por lo menos debe pagarse. Por eso dice dentro de los 30 días de celebrado el contrato. Ese es el 1608, suelo preguntarlo. ¿Qué pasa con la sanción del 1608? Esto de que queda resuelto el contrato, está supeditada a la concurrencia de 3 requisitos. 1, que la enfermedad exista al momento de la celebración del contrato. 2, que la muerte se haya producido a consecuencia de esa enfermedad. Y 3, que ocurra dentro de los 30 días siguientes a la celebración del contrato. En el caso de suicidio del cabeza de renta, de aquel que marca la vida del contrato, estamos hablando de la enfermedad y del suicidio del cabeza de renta como de enfermedad, dentro de los 30 días siguientes, recuerden, de la celebración del contrato, la resolución opera de pleno derecho y las partes deben restituirse las prestaciones. ¿Qué quiere decir de pleno derecho? Simplemente, constituyente o deudor rentista se notifican que el contrato queda sin efecto. Se notifican, no necesito constituir en mora. No tengo que darle un plazo, derechamente con notificar al otro, lo que se denomina poner en conocimiento, ¿no? Es informarle al otro, tomar conocimiento. Esto significa que el deudor de la renta debe restituir el capital, o él o los beneficiarios deben restituir, en el caso que hubieran recibido, alguna renta pagada. La idea del contrato es que no hubo renta pagada, porque directamente de celebrado el contrato, dentro de los 30 días debe acontecer este suicidio o esta enfermedad que tenía previamente el cabeza de renta, previamente a la celebración, durante la celebración del contrato. Fíjense, pocos artículos. Pregunta de examen. Clasificación del contrato. Si vamos a este artículo, me van a decir clasificación. Es un contrato típico, está regulado en el Código Civil 1599, 1608, es un contrato bilateral, hay obligaciones recíprocas, es porque hay la obligación de una parte constituyente de entregar un bien de capital y la obligación de la otra parte, deudor rentista, de pagar una renta. Es un contrato esencialmente oneroso, es un contrato formal, solemne relativo, es un contrato diferido en el tiempo, se cumple en periodos igual que la locación inmobiliaria. Según la función económica, anoten, según la función económica del contrato, es un contrato de precaución o prevención. Prevención, se previene determinados acontecimientos. Por eso dije como que es un contrato de prevención que ha quedado en segundo lugar, porque el primer gran contrato de prevención de riesgos es el de seguros. Por eso lo tenemos que estudiar, está regulado, vamos a compararlos con otros, pero está superado por los contratos de seguro. ¿Preguntas? Bien. Si no hay preguntas, vamos a pasar al fideicomiso. ¿Alguna pregunta? Bien. El contrato de fideicomiso, según, acuérdense, pregunta de examen que hacemos siempre es, a ver, los quiero ver un poquito. ¿Qué función económica cumplen los contratos? El contrato de compraventa, ¿alguien se acuerda de la función económica? ¿De cambio? Cambio, la locación.
También de Colocación cambio. de cambio, perfecto. La cesión de derechos. Lo estudiaron conmigo, vamos. La cesión de derechos. La cesión de derechos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctora, pero nadie se anima a responder. Pero vamos, estamos practicando. La cesión de derechos es el contrato por el cual una parte transfiere un derecho, una acción, un crédito que tiene contra otra a cambio de un precio en dinero, o de manera gratuita, o a cambio de una cosa, o a cambio de un derecho. De cambio, me pregunta Jessica, exactamente. Es de cambio y o de beneficencia. Vieron que puede ser gratuito. ¿Mm? Puede ser un contrato que tenga la intención económico-social de beneficiar, porque es la cesión a cambio de prestación alguna, que se rige por las normas de la donación. Perfecto. El mandato. El mandato. Anímense, si están, encima están De con cámara cambio, apagada. de cambio y de colaboración, ¿puede ser? Ahí está, me gusta más de colaboración, no de cambio, es de colaboración. ¿Se acuerdan que el mandato es un contrato, que es la herramienta o un instrumento para llegar a otro contrato? En realidad yo lo encomiendo a Daniel que me compre un departamento, y mi contrato principal es la compra del departamento. Como no lo puedo hacer yo, porque en este momento no puedo, lo encomiendo a Daniel que lo haga por mí. Es un contrato para llegar, como una herramienta para lograr otro contrato. Es un contrato intermedio, que no se agota en sí mismo, no tiene finalidad en sí misma. La finalidad es que haga un acto jurídico por mí, y comprometiendo mi nombre y mi patrimonio en un principio. Es un contrato de colaboración. El contrato de fianza, ¿lo vieron? No me acuerdo. Garantía, perfecto, Daniel, garantía. Y el contrato de renta vitalicia, que vimos recién, ¿De cambio? No, de colaboración, porque es para beneficio de prevención, de prevenir. Yo prevengo que a Tiago no le falte nada. Beneficio a Tiago, pero entregando un bien de capital. Si fuera una renta vitalicia gratuita, es colaboración y de beneficencia, pero en este caso es prevención, como si fuera un seguro. ¿Estamos claros? Bien. Ahora sí, vamos a el contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso estaba regulado por la 24440, una norma específica, y en el 2015 se lo incorpora al Código Civil y Comercial a partir de los artículos 1666 al 1701. Este contrato es importante que sepamos el concepto, las características, y más que eso nada, porque luego lo vamos a ver en sucesiones, cuando veamos fideicomiso sucesorio, fideicomiso testamentario. Y vamos a volver a hablar de fideicomiso, pero no me gustaría que lleguen a familia y algún docente le pregunte, bueno, ¿vieron fideicomiso en contratos, verdad? ¿Estuvieron con obligado? Vamos a me dejan re mal paradas y dicen, no, nunca lo vimos. Bueno, que es lo que pasaba históricamente. Porque fideicomiso siempre lo daba el profesor de comercial, pero ¿qué pasa? Hoy está incorporado en el derecho privado argentino y está pensado, acuérdense del artículo 1103, creo que eran los pactos futuros, cuando hablamos de 1103, creo que era el 1103, que habla de los pactos de herencia futura que están prohibidos, salvo que se quiera encomendar entre vivos, quienes a la muerte del titular de una empresa familiar puede designar quiénes van a continuar en la presidencia, en las comisiones, si la esposa o cónyuge supérstite sigue en la empresa, que permanezca en ella, por lo menos hasta que dure su vida útil comercial, preservar la empresa familiar.
Y esto tiene que ver un poco con el fideicomiso. Por lo tanto, vamos a ver de qué se trata. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, dice el 1666, vayan anotando a medida que van escuchando, aunque después escuchen la clase. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, ya rescatan fiduciante, transmite o se compromete a transmitir, contrato consensual, la propiedad de bienes a otra persona, denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla, administrarla, disponerla, ¿no? Hacerla trabajar en el mercado en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el propio contrato, igual que la renta, y durante un plazo. Trabaja el bien, trabaja el dinero que se le entregó, ese bien de capital, lo trabaja porque es un buen inversionista, puede ser un banco, puede ser una empresa constructora, ¿no? Están los brokers inmobiliarios que se dedican a, bueno, tengo mucho dinero, ¿qué hago? Contrato a un broker inmobiliario, compro terrenos, construyo departamentos, empiezan a venderlos, se hace un pozo con todo ese dinero y me lo administra el broker. ¿Qué tengo yo? En ese contrato donde el fiduciario, el que recibe los bienes y los trabaja, el broker inmobiliario, el que trabaja el dinero mío que pongo comprando terrenos, deposita una renta mensual a un beneficiario, que puede ser el propio fiduciario, el capitalista originario, o un tercero que designe, ¿no? Mis hijos, ¿no? Mis 3 hijos. Y durante un tiempo, que no puede ser más de 30 años, trabaje ese bien y finalizado el trabajo y el plazo del contrato, el fiduciario, siempre habiendo rendido cuentas periódicamente, entrega los bienes fideicomitidos al fideicomisario. Esta palabra larguísima, fideicomisario, que es el último que recibe el bien luego de haber sido trabajado, los bienes o las rentas totales, se convierte en titular de dominio perfecto. Veamos para atrás. Hay fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante, titular de dominio, transmite o se compromete a transmitir a otra bienes de propiedad, inmuebles, terrenos, dinero, a otra parte denominada fiduciario, quien adquiere esos bienes, vamos a pensar bienes de capital, departamentos, terrenos, campos, los adquiere a título de dueño el fiduciario. Es decir, ¿salen del patrimonio del fiduciante? Sí, salen encapsulados, sale del patrimonio, no están más en el patrimonio del fiduciante, salen encapsulados como dentro de una copa de cristal y así se transmiten al fiduciario y adquiere este último lo que se llama el dominio fiduciario o el dominio imperfecto. No entra en su patrimonio personal. El del broker no entra en el patrimonio de Clara Alejandra Obligado, entra en el patrimonio de broker obligado. Obligado por mi apellido, ¿no? Broker Rodríguez. Quien va a ser el fiduciario que trabaja los bienes, pero no se confunden con su patrimonio. Por eso se dice que los bienes fideicomitidos, así se califican a los bienes objetos del fideicomiso, bienes fideicomitidos, se entienden que se corren de un patrimonio a otro en una cápsula, como en una copa, ¿no? En un círculo que no sale de allí porque se denomina patrimonio de afectación. No se mezcla con los bienes propios del fiduciario. El fiduciario es el experto, el que tiene la mano de obra, el que sabe de inversiones, el hacedor del contrato, es la estrella del contrato, es la vedette del contrato, es el que sabe hacer negocios. El fiduciante es ese rico o el que tiene el dinero o solamente aquel que tiene cierta cantidad de dinero, no sabe invertir y contrata a un otro que haga trabajar ese dinero, que produzca. Si lo tengo abajo del colchón, soy un fiduciante que no puede más que esperar que ese dinero se desvalorice, o ese bien se desvalorice, o compro un departamento y lo tenga ahí, y no solamente no me produce renta, sí, está bien, hice una inversión, pero está estático mi patrimonio. Quiero
quiero que ese patrimonio crezca. Entonces, ese departamento lo entrego al fiduciario, el broker, ¿y qué hace? Lo renta, lo convierte en un showroom, no sé, y logra rentas a partir de ahí, y las rentas se pactan en el contrato de fideicomiso, que se las trimestralmente, periódicamente, se las entrega al fiduciante, también denominado fiduciante beneficiario, o a otros beneficiarios, Rodríguez, Ignacio, Mariana y Sebastián, mis 3 hijos. Finalizado el contrato de fideicomiso, el fiduciario, el negociante, el que propone los negocios, los hace, los fiscaliza y rinde cuentas al fiduciante, durante ese plazo vencido debe entregar los bienes fideicomitidos con todas sus ganancias y documentación al fideicomisario, a ese último que aparece en la definición, el último adquirente, que sí es un adquirente que recibe la cosa sin la capa, sin la copa de cristal, sin el círculo, lo recibe plenamente, ingresa a su patrimonio a través de lo que se denomina de dominio definitivo o pleno. Para atrás otra vez. Fiduciante, titular de dominio originario. Fiduciario, quien recibe los bienes de capital a título de dominio imperfecto en una cápsula, en una copa de cristal que provoca que no se confundan esos bienes fideicomitidos con los suyos propios, no entra a su patrimonio. Por lo tanto, si estoy casada, yo en el caso de estar casada con Rodríguez, esos bienes ingresan a mi patrimonio con una limitación que hace que mi cónyuge no pueda participar ni de las ganancias ni de los beneficios de ellos, de esos bienes. Y si nos divorciamos no podemos liquidarlo porque no es parte de nuestra comunidad de bienes. Para dar un ejemplo grosero con el fiduciario que adquiere bienes fideicomitidos. No entran a su patrimonio, son patrimonios de afectación. Ese patrimonio de afectación lo tiene que trabajar y rendir cuentas al fiduciante qué está haciendo. Y debe producir ganancias y se las tiene que dar al fiduciante o al beneficiario que hayan pactado en el contrato de fideicomiso. Vencido el plazo, el fiduciario, el hacedor, el negociante, entrega el máximo 30 años, entrega los bienes trabajados con rendición de cuentas y con todas las ganancias que hubiere tenido al fideicomisario, último personaje que aparece en la escena contractual. Es aquel que adquiere el bien de capital y sus rentas a título de dominio perfecto. Ya no hay copa de cristal, ya no hay un cono que lo proteja. Sí recibe con cono de protección o copa de cristal el fiduciario. No entra en su patrimonio, es un patrimonio de afectación, lo trabaja, no es propietario perfecto, es propietario imperfecto o dominio imperfecto lo que tiene respecto a esos bienes y su obligación es trabajarlo. Y además está obligado a ejercer el trabajo comercial de esa cosa a favor de un otro denominado beneficiario, que se designa en el contrato. Y ahí hay un paréntesis, también podrá ser beneficiario consignado en el contrato el propio fiduciante, el que es titular de dominio originario. El 1666 lo designa así, y yo hice este cuadro, quienes intervienen en el fideicomiso, y ahí tenemos fiduciante, que es aquel que transfiere la propiedad, el titular del mueble, del inmueble, de los cheques, de las acciones, de los créditos, de los terrenos, es el capitalista, como en la renta vitalicia, el capitalista, ese es el fiduciario. El fiduciario es la empresa, la persona humana que hace trabajar ese bien de capital que ingresa a su patrimonio común, patrimonio de afectación, que no se suma a su patrimonio ni se compromete con su patrimonio personal. Es un patrimonio de afectación respecto del cual adquiere el dominio imperfecto. Constituye, administra, es un patrimonio separado, fíjense ahí, y debe cumplir un beneficio o una renta a un otro, ¿ven? El beneficiario. Recuerden que este beneficiario que está acá puede ser el propio fiduciante. Bueno, pero vamos a pensar que el beneficiario recibe los frutos derivados de las inversiones hechas por el fiduciario, ese que es el experto en los negocios, y finalmente, terminado el fideicomiso por el plazo pactado en el contrato, el fiduciario debe entregar los bienes con sus rentas y beneficios al último que adquiere, que es el fideicomisario, que sí es el receptor final
de los bienes fideicomitidos a título de dominio perfecto. Es un contrato de colaboración, es un contrato de asistencia, es un contrato de inversión. Fíjense, de asistencia, de colaboración, de inversión, de ampliación o modificación positiva de bienes fideicomitidos. ¿Cuáles pueden ser bienes fideicomitidos? Muebles, inmuebles, acciones, títulos, créditos, terrenos, cuando digo inmuebles, ¿no? Campos que se pueden generar en el fideicomiso. El 1667 nos marca el contenido de este contrato. ¿Cuáles son? Primero, la individualización de los bienes fideicomitidos. Individualización. Fecha de celebración del fideicomiso, descripciones y requisitos de cada uno de los bienes que lo componen, porque pueden ser un conjunto de bienes que compongan ese bien fideicomitido. B, la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso, lo deja abierto, puede ser que sea una parte ahora y se deje una reserva de aportación de más bienes por parte del fiduciante. 3, el plazo. Este artículo lo estudian, el plazo o condición que, en virtud del cual dura la duración del contrato de fideicomiso, y cuando dice propiedad fiduciaria es esta característica de los bienes fideicomitidos entran en el patrimonio del fiduciario, del hacedor, del expertise, del inversionista, con una característica de dominio imperfecto y patrimonio de afectación. Bien. 4, la identificación del beneficiario o la manera de determinarlo. 5, el destino de los bienes. ¿Qué quiero hacer? Bueno, quiero hacer un barrio privado. Quiero que en este terreno se haga un barrio privado y que se empiecen a vender las inmuebles. Esto puede ser que tengo el dinero, invierto y quiero que se haga el barrio privado Ares de obligado, ¿no? Ares de obligado, quiero que tenga aproximadamente en este predio hayan alrededor de, no sé, 14 o 15 inmuebles, con un clubhouse, con una cancha de tenis, con un restaurante, no sé, con juegos. Estas son todas estas especificaciones es lo que el fiduciante va a tener que insertar en ese contrato para que el fiduciario sepa que atenerse más allá de los anexos que el contrato de fideicomiso tiene, que son cláusulas complementarias. El destino de los bienes. Tampoco tienen que hablarme tanto, yo les voy a decir qué contenido del contrato de fideicomiso: individualización del objeto del contrato, determinación del modo en que otros contratos pueden, o reserva de ampliación, el plazo del contrato, la identificación del beneficiario, si el fiduciante es beneficiario, el destino de los bienes fideicomitidos, los derechos y obligaciones del fiduciario, es decir, del hacedor, primera gran obligación del experto, del inversor, del fiduciario, del que hace, del que pone la mano de obra, rinde cuentas. Estás trabajando la propiedad, los bienes de un otro relativo, porque él adquiere un dominio imperfecto, porque si no, no puede moverse en el mundo de la inversión. Y, por supuesto, el plazo de vigencia. El fideicomiso no puede durar más de 30 años, el 1668 así lo dice. La forma del contrato debe inscribirse en el registro público, es un contrato de larga duración, es un contrato de inversión importante, por lo tanto debe inscribirse en el registro público correspondiente de fideicomisos. En los registros públicos de comercio se encuentra específicamente el protocolo de fideicomiso, y el objeto puede ser todos los bienes que se encuentran en el comercio, inclusive universalidades. Una sucesión puede darse una sucesión abierta puede darse en fideicomiso para que se pueda manejar los bienes de ese fideicomiso, como pasó ustedes lo habrán escuchado, cuando fue la muerte de Mitre, el dueño de las acciones, y obviamente patricio absoluto de la Argentina, del diario La Nación, y todos los grupos de accionarios del cual era titular, se dejó un fideicomiso para que administrara por todas los beneficios. Los beneficiados son los herederos, y algunos son titulares del fideicomiso como fiduciarios, hacedores. Pueden ser herederos o pueden ser terceros, en este caso, en el caso de Mitre, empresas
que se dedican al fideicomiso sucesorio. Por eso el objeto puede ser bienes presentes, inclusive universalidades. Y también acá recalca lo que nosotros estudiamos en objeto de los contratos. No pueden ser objeto de los contratos herencias futuras. Por lo tanto, no podrían ser objetos del fideicomiso herencias futuras. Las herencias futuras son referidas en materia contractual en los pactos familiares. Es en lo único. Recuerden el artículo, yo creo que es el 1103, miren que les voy a decir. Creo que era el 1103, me va. O 1011. No me quiero ir sin eso. No, 1003, acá está, 1003. Contratos, acá está. 1010, el 1010 está dentro de objeto de los contratos, artículo 1003 a 1011, y el 1010 habla de la herencia futura. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos, coincide con el 1670, no pueden ser herencias futuras objetos del fideicomiso, pero sí las partes pueden ejercitar ese derecho cuando se trate de pactos relativos a explotaciones productivas o participaciones societarias en miras de la conservación de la unidad económica, empresarial, familiar. Todo esto para evitar conflictos futuros familiares, porque la empresa es familiar. Esto lo admite en la segunda parte del 1010. Este 1010 también es aplicable al fideicomiso cuando se trata de empresas familiares, tipo Felford, ¿no? Empresa familiar que, muerto el titular de la empresa, el fundador, pudo haber dejado en su testamento, porque solamente por testamento puede hacerlo, el seguir adelante con la empresa con determinadas modalidades que el propio fundador puede dejar sentada. Como por ejemplo que el cónyuge subpartite permanezca, si es fundador, en la explotación comercial. Volviendo a fideicomiso, el fideicomiso puede ser objeto todos los bienes que se encuentran en el comercio, inclusive universalidades, sucesiones abiertas, existentes, un muerto tiene que haber, y no podría ser objeto del fideicomiso las sucesiones futuras, es decir, aquellas que se refieren a personas que aún no han fallecido. Los beneficiarios no son partes del contrato del fideicomiso. Las partes del fideicomiso son fiduciante, titular dominial, perfecto, que lo transmite, y deja de serlo, y fiduciario, el hacedor, el que adquiere los bienes a título de dominio imperfecto y se obliga a hacerlo producir, invertir en él, pagar rentas a un tercero beneficiario o al fiduciante, rendir cuentas periódicamente, obligación principal. El beneficiario puede ser una persona humana, puede ser la Universidad Nacional de Mar del Plata, puede existir al otorgamiento del acto fiduciario o no, tienen que hacer la reserva, debe constar por lo menos los datos que deben identificarlo en el futuro. Puede designarse varios beneficiarios, excepto disposición en contrario, se benefician por igual. Para el caso que no acepten o renuncie uno de los designados, no acrece el otro, queda con lo que había recibido o se había consignado en el contrato como beneficio originario. No es que si hay 3 beneficiarios y uno muere, estos 2 aumentan su beneficio, no. Quedan con el beneficio originario, no acrecen, ese es un importante. El derecho del beneficiario, aunque no haya aceptado, puede transmitirse por acto entre vivos o por causa de muerte, excepto disposición en contrario del fiduciante. El fiduciante puede decir que el beneficiario es Clara Alejandra Obligado, si no acepta Clara Alejandra Obligado que sean sus herederos. ¿Lo puede estipular? Sí, pero si no lo estipula, Alejandra Obligado no acepta, sí podrían aceptar sus herederos. Eso podría estar, salvo que el fiduciante, el originario contractual, lo prohíba en acta específica en el contrato. El fideicomiso es después empieza a hablar, empezó con el beneficiario, el 1672 habla del fideicomisario. Recuerden, palabra más larga, fiduciante, fiduciario, fideicomisario, el tercero, el que adquiere a título de dueño perfecto los bienes luego, vamos a hablar del plazo máximo, de 30 años de vigencia del contrato. Es la persona a quien se le transmite la propiedad perfecta de los bienes fideicomitidos. Puede ser el fideicomisario, puede ser el fiduciante, le vuelve a él. Bien, puede ser el beneficiario, mis 3 hijos, o una persona distinta a ellos, un tercero designado. No puede ser fideicomisario el fiduciario.
Está prohibido orden público. Se aplican al fideicomisario, a ese último que adquiere los bienes en dominio perfecto, los párrafos primeros como si fuera fiduciante. Listo. Otra parte, fiduciario. El fideicomisario no está asignado como parte, no cumple una función, es un personaje estático que ocupa una posición jurídica y recibe los bienes ya trabajados a título de dominio perfecto. El fiduciario es el hacedor y está regulada su actuación y su definición en el 1673. El fiduciario puede ser cualquier persona, entidades financieras autorizadas a funcionar como tales, brokers inmobiliarios, entidades bancarias, sujetas a las disposiciones de las leyes respectivas, porque la 24440 sigue rigiendo algunos aspectos del fideicomiso. Yo voy a pedir a mis alumnos lo del Código Civil y Comercial. El fiduciario puede ser beneficiario, ¿vieron? No puede ser fideicomisario, pero sí podría ser beneficiario. ¿Se acuerdan? Fiduciario, ¿quién es? El que trabaja, el inversor. Puede ser nombrado beneficiario por el propio fiduciante, pero a su vez debe rendir cuentas. Ahí está, el 1675, el 1676. Orden público. La rendición de cuentas del fiduciario es causa absoluta de remoción. Si no cumple la rendición de cuentas, puede ser removido del cargo y a su vez, el contrato se extingue en virtud del incumplimiento de la rendición de cuentas y a su vez puede ser pasible de reclamo indemnizatorio. No es posible, la cláusula está prohibida de dispensar al fiduciario de rendir cuentas. Es indisponible, norma de orden público, imperativa. ¿Se le retribuye el hacer al fiduciario, a ese experto, al inversor? Hay retribución, excepto estipulación en contrario. El fiduciario tiene el derecho al reembolso de gastos y a una retribución, ambos a cargo de quien se estipule en el contrato. ¿Quién puede ser el que le pague al fiduciario? El fiduciante, el beneficiario si es fiduciante, y en algunos casos el fideicomisario, podría ser. Ahí es cuando la doctrina dice, bueno, entonces, si es el que paga, retribuye el hacer del fiduciario, el fideicomisario, aquel que va a recibir los bienes fideicomitidos al final del cuento, cuando termine el contrato, en ese caso deja de ser una figura estática y comienza a tener obligaciones como la de retribución, y en el caso sería una parte. Ahí estamos. Con esta explicación estaría bueno que puedan decirme cuándo el fideicomisario se entiende que es no parte, sino que ocupa una posición jurídica estática, que es la de recepcionar los bienes fideicomitidos terminado el contrato, o es una figura activa cuando debe pagar la retribución a el fiduciario. El fiduciario, si es experto, si es su modo de vivir, se sobreentiende que debe pagarse retribución aunque no se hubiere pactado nada en ello. ¿Cuándo termina el fideicomiso? Remoción judicial por incumplimiento, cuando cesa la función del fiduciario, del hacedor, del inversor. Primero, una remoción judicial por incumplimiento de sus obligaciones, especialmente por la rendición de cuentas. Segundo, cayó en incapacidad o inhabilitación. Tercero, disolución, si fuera una persona jurídica que se disuelve, cae en quiebra, ¿no? Quiebra o liquidación, acá lo dice como otra causal. Renuncia, en el caso del fiduciario, si en el contrato se le autoriza expresamente, o en caso de causa grave o imposibilidad material jurídica de seguir adelante con el contrato. Sustitución del fiduciario no lo voy a pedir. (1685) de este artículo, del artículo 1678, se pasan derechamente al 1685, que solamente tienen que saber qué tipo de patrimonio es el que constituye o se constituye como objeto mediato del contrato de fideicomiso. Es un patrimonio separado, es un patrimonio de afectación, se pasa del fiduciante al fiduciario en un cono protector que provoca o genera que ese patrimonio fideicomitido, esos bienes fideicomitidos, no ingresen al patrimonio personal del fiduciario. Y así se transmite de un cono de protección. Por eso se habla de un patrimonio separado, sin perjuicio de las responsabilidades. Por supuesto que el fiduciario debe responder con su patrimonio cuando hay actuaciones de mala fe, actuaciones que tienen que ver de deslealtad e incumplimiento de las normas que hubieran pactado en el propio contrato. ¿Qué
¿Qué se entiende por fideicomiso financiero? 1690, pasan derechamente. En el fideicomiso financiero, la característica, es lo único que quiero que sepan, es cuando el fiduciario es una entidad bancaria. El fiduciario es una entidad financiera, y en ese caso maneja los bienes de capital que transmite el fiduciante al fiduciario, empresa especializada, en este caso financiera o bancaria, y luego de transcurrido el plazo, transmite los bienes al fideicomisario. Hasta ahí, hasta ahí. Características del contrato, características de este contrato de fideicomiso. Es un contrato oneroso, es un contrato bilateral, es un contrato de colaboración, de asistencia, de inversión, es un contrato formal, debe hacerse porque debe registrarse, si no, no nace, es un contrato formal que, en virtud del cual debe registrarse para nacer en un registro público, nada más ni nada menos. Tiene un plazo de largo plazo, es decir, se ejecuta a través del tiempo, igual que la renta vitalicia, igual que el contrato de locación. Por lo tanto, tiene estas características o clasificación del contrato. ¿Qué más? Es un contrato nominado, típico, porque está regulado, y tiene una dual regulación, porque está en el Código Civil y Comercial, y también en algunas normativas de la 24.440. Queridos alumnos, me he quedado sin aire. Es un contrato que van a tener que volver a leer o escuchar la clase. Me pueden volver a preguntar, toman nota cuando van estudiando. 1666 es la definición, y la comparación con el contrato de renta vitalicia es ese larga duración, que ambos son solemnes, en un caso solemnes relativos, como la renta vitalicia onerosa, en otros casos es solemne absoluta, como la renta vitalicia gratuita, 1552, y en este caso es solemne relativa, porque va por escritura pública, y esa escritura pública debe registrarse. ¿Alguna pregunta? ¿Se me durmieron? Seguramente la próxima clase igual, profesora, porque tiene como muchas palabras muy largas, muy... Fue mucha información. No, perdón, no puedo dar clases si están con la cámara apagada. No puedo, la verdad que no puedo. Que la próxima, por favor, con cámara abierta, ¿sí? Como sea. Es muy largo, traté de ser lo más clara posible, pero es un contrato que demanda nueva explicación. En el repaso podemos volver a hablar de fideicomiso, ¿les parece? Ah, no, ahora que nos vamos, prenden la cámara, qué vivo. Bueno, un abrazo, un abrazo a todos. Me cansé. Abrazo, escuchen la clase. Ay, quiero una galletita, quiero algo para comer. Adiós. Me dejan sola.